¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de llevar los calcetines y tirarlos a la basura en lugar de meterlos en la lavadora? Este tipo de cuestiones son las que hoy vamos a tratar en este programa. Saludos, bienvenidos a este espacio que la UNED ofrece dedicado a la psicología. Soy Antonio Crespo, profesor del Departamento de Psicología Básica 2, y hoy vamos a hablar de por qué en ciertas ocasiones nuestra mente parece confundirnos o parece engañarnos. Como invitados tengo a dos compañeros, a dos colegas de gran prestigio. Por un lado me acompañan el profesor Pedro Raúl Montoro, del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, Antonio. Buenos días. Gracias por invitarme. Un placer tenerte por aquí. Y a mi derecha pues tengo a otra contertulia, que es la profesora Julia Mayas, compañera del Departamento de Psicología Básica 2 y experta en muchas cosas relacionadas con esto del control del consciente y del inconsciente. Bueno, no tan experta, Antonio, pero gracias. Muy bien, pues bienvenidos a los dos. Bien hallado, bien hallado. Hoy vamos a hablar de algunas cuestiones que yo creo que a nuestros escuchantes les van a encantar. Y es ver cómo determinadas actuaciones que realizamos en nuestra vida cotidiana parecen no estar regidas por actos de nuestra voluntad. Es decir, parece que transcurren en un plano de lo que tradicionalmente se ha llamado pues, el inconsciente, ¿no? Esto lo podemos apreciar pues, en muchos contextos, en muchas tareas de nuestra vida cotidiana. De hecho, gran parte, por no decir la mayor parte de actividades que nosotros realizamos, las estamos realizando fuera de lo que es el plano consciente. Es lo que los psicólogos en ocasiones han llamado tareas o actividades automatizadas. La disociación, la distinción que ha existido tradicionalmente entre lo que es un procesamiento controlado, que es el que se lleva dentro del plano de la consciencia y que puede ser interferido por otras tareas, frente a lo que es un procesamiento automático, no controlado, que se realiza dentro de lo que sería el plano inconsciente. Existen numerosas demostraciones que se han realizado en la psicología desde hace mucho tiempo. Yo voy a contar, para introducir el tema, un fenómeno que es muy clásico, que seguramente a lo mejor muchos oyentes lo conocen, y voy a dar paso a mis compañeros para que ellos a su vez hagan pues, comentarios y nos introduzcan algunas otras cuestiones. Muchas de ellas van a estar relacionadas con la aplicación en determinados ámbitos de nuestra vida diaria. Me estoy refiriendo en concreto, por ejemplo, a un fenómeno curioso en psicología, es el fenómeno Stroop, ¿no? El fenómeno Stroop es, el lector que lo desconozca lo puede hacer en su casa. Se coge un rotulador de un color, por ejemplo, un rotulador de un color rojo, y escribe en letras mayúsculas la palabra azul, ¿no? Y luego se coge un rotulador de color azul y escribe la misma palabra azul. Bueno, si esto lo hacemos con muchas palabras, de tal manera que unas veces la palabra está escrita con un color de tinta que es distinto al significado que denota el color de la palabra, y en otras es congruente, lo que se observa es que decir el color de la tinta de la palabra que es incongruente con este color es terriblemente difícil, es terriblemente dificultoso, ¿no? Entonces los psicólogos han tratado de explicar este fenómeno argumentando que la lectura de la palabra interfiere sobre la denominación del color. Así, si tenemos la palabra azul escrita en color rojo, lo que se dice es que leer el color azul es algo que se realiza de forma automática, es decir, que depende de determinados procesos que actúan por debajo de un plano consciente, y eso entra en contradicción con otro proceso que sí que es consciente y que es voluntario y que exige un esfuerzo, como es la lectura de la tinta. Como en un caso y en otro son contradictorios el significado de la palabra frente al color de la tinta, esto produce una interferencia y produce realmente pues, esa dificultad que tienen las personas. Yéndonos un poco al ámbito ya más aplicado, en publicidad, Pedro, tú sabes bien que hay muchos fenómenos de este tipo, en donde en ocasiones pues se ha recurrido a lo que son la explicación de la influencia del plano inconsciente y demás en lo que es el procesamiento de la diversidad de estímulos. Cuéntanos algunos fenómenos. Seguro que va a salir aquí el tema que yo ya me sé de las Coca-Cola y las palomitas. Y las palomitas sí, y estas seguro. cosas famosas, ¿no?
¿Qué nos puede decir? Sí, porque es un campo en el que hay muchos mitos y muchos malentendidos, ¿no? Efectivamente, mucha gente cuando piensa en la percepción subliminal inmediatamente le viene a la cabeza el famoso, muy famoso experimento de las palomitas y la Coca-Cola, que en realidad es un experimento que nunca se realizó. El propio autor de este engaño, que no era psicólogo, era un publicista, James Vicary, en los años 50 en Estados Unidos, 5 años después de hacer una rueda de prensa anunciando que había hecho un experimento de este tipo, bueno, yo estoy seguro que todo el mundo lo conoce, pero lo podemos describir muy rápidamente. En un cine de Nueva Jersey, según él declaraba, habían presentado durante la exposición de la película Picnic algunos fotogramas en los que aparecían mensajes escritos, en los que ponía: tienes sed, bebe Coca-Cola; tienes hambre, come palomitas. Y Vicary declaraba que había aumentado el consumo de palomitas y Coca-Cola en ese descanso, ¿no?, que se hace a veces como en los cines de verano, ¿no?, cuando se habían presentado esos mensajes comparado con sesiones en las que no se presentaban. Bueno, esto fue muy impactante. De hecho, convirtió la palabra subliminal en una palabra de uso común en la cultura popular. La gran sorpresa es que 5 años después, solo 5 años después, él declaró que se lo había inventado todo, que había sido un intento desesperado de sacar a flote su compañía. Esto, perdona que te haga una postilla, quiere decir que la gente no se dedica a la publicidad, sino que se dedica mejor a la psicología. Sí, Lo digo más bien para que bueno, cada uno tome decisiones. Era una broma, no quiero decir que todos los publicistas actúen de esta manera, pero me llama la atención porque es un mito muy extendido, pero ya no en psicología, sino en la misma sociedad. Sí, en general. Todo el mundo tiene, y sin embargo, pocas personas saben que fue un auténtico embuste, fue una falacia. Claro, me imagino que a veces la verdadera historia es menos jugosa que la historia que va circulando como una leyenda urbana, ¿no? Porque hace más de 40 años que sabemos que... Y el propio autor lo confesó, con lo cual no sé cuál es ese sustento. Una cosa es cierta, por las investigaciones que hacen los psicólogos experimentales y los neurocientíficos en el laboratorio, sabemos que la percepción inconsciente o percepción subliminal es un fenómeno robusto, es un fenómeno que existe y podemos procesar cantidad de información sin un conocimiento subjetivo de lo que está ocurriendo. Eso es cierto. El problema es dar el salto del laboratorio, donde se trabaja con estímulos muy controlados y sobre conductas medidas de una forma muy precisa. Por ejemplo, cómo aumenta el tiempo de reacción identificando un estímulo, o cómo varía tu evaluación de un estímulo en una escala cerrada de 1 a 5 en la que te obligan a elegir además. El problema es dar el salto al ámbito aplicado. En el ámbito aplicado no tenemos absolutamente ninguna noción de que se utilice publicidad de este tipo, publicidad subliminal con estímulos que sean completamente invisibles. Porque influir sobre conductas tan complejas como comprar un producto o votar a un candidato electoral días, semanas después de haber visto un supuesto anuncio, ahí es donde se produce ese problema. No es fácil conseguirlo. Sí es verdad que los publicistas utilizan otras estrategias. Eso es lo que Perdona que te interrumpa, Pedro, claro. Pero lo que quiero decir, una cosa es que no se esté investigando, como tendría que investigarse, y otra cosa es que realmente los publicistas no estén haciendo uso de esas presentaciones de las cuales no somos conscientes para intentar influir en nuestras conductas posteriores. Porque yo creo que esto sí que se hace, ¿no? Pero creo que hay que diferenciar entre estímulos que uno pretende que sean invisibles y estímulos que uno pretende que no sean atendidos. Porque sí es verdad que continuamente en películas, en series de televisión, aparecen productos de ciertas marcas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? En Médico de Familia, aquella serie en la que Emilio Aragón, ¿no?, recordáis, era el padre de familia, pues cuando estaban ahí desayunando en la cocina había ahí cajas de varias marcas, ¿no?, que todos conocemos. Obviamente eso no era subliminal, todos veíamos las cajas. Otra cosa es que, como no formaba parte principal del argumento, no le prestáramos demasiada atención, fuera algo implícito, que no es lo mismo que inconsciente o subliminal. Pues claro, la mera presencia de esos productos puede hacer que luego te sesgue la decisión. Quiero diferenciar bien entre subliminal, completamente invisible, y algo que no es invisible, pero que está ahí como si fuera por casualidad, ¿no? Eso sí que es un tipo de publicidad por emplazamiento, que se llama. Hago una pequeña inciso, porque estos comentarios que estás haciendo, Pedro, son los mismos realmente que durante siglos han estado aplicando los magos. Es decir, distraer la atención realmente de aquello que no quieren a lo que atendamos, que es precisamente donde se encuentra el truco. Nada, era simplemente este comentario un poco en línea con lo que tú estabas comentando. Hay fenómenos que a mí, esto que queda por debajo de lo no consciente, son muy curiosos, aparte del tema de la publicidad, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, esta alteración neuropsicológica existe, que es la visión ciega. La visión ciega, una persona con daño cerebral tiene afectadas sus zonas
determinadas zonas cerebrales, y cuando se le somete a él afirma no ser consciente de determinados objetos. Sin embargo, cuando se le dispone, por ejemplo, a lo largo de un pasillo en donde se sitúan pues cajas en el medio, el paciente afirma no percibirlas. Sin embargo, cuando va caminando las sortea perfectamente, es decir, no suele tropezar con ninguna. ¿Qué es lo que me ha suscitado siempre, y a los psicólogos y a la comunidad científica le ha suscitado siempre este tipo de fenómenos? Pues insisto y retomo un poco lo que comenté al inicio, y es que por debajo existe una serie de mecanismos que están operando continuamente y que si esos mecanismos no están afectados, realmente pueden llegarse a producir fenómenos de este tipo. Es decir, el procesamiento visual de este tipo de pacientes afectados de visión ciega realmente no está deteriorado. Lo que está deteriorado realmente es el paso de esa información a lo que es el plano consciente, es decir, ellos no son conscientes de percibir eso. Hay algunos otros síndromes, por ejemplo, parecidos, que es el tema de la negligencia visual unilateral o la heminegligencia, como se llama. Uh-huh. Exactamente. Yo creo que, Julia, aquí nos puedes contar algunas cosas. Pues en el caso de ese trastorno ocurre algo parecido al que acabas de contar. En este caso, los pacientes con heminegligencia visual no tienen ningún problema perceptivo visual, es decir, ellos ven perfectamente todos los estímulos. Se produce por una lesión orgánica, generalmente en el hemisferio derecho, en el córtex parietal, que está relacionado con todos los procesos atencionales, sobre todo la orientación espacial de la atención. Y lo que ocurre con estos pacientes es que cuando se le presenta, por ejemplo, a nivel de conducta, cuando le presentamos, por ejemplo, una imagen, un dibujo, y le pedimos que la copien, lo que ocurre con estos pacientes es que ellos solamente son conscientes de la mitad del dibujo, la mitad que se presenta en el lado espacial derecho, pero ignoran completamente la parte que aparece en el lado espacial izquierdo. La pueden ver, es decir, ellos la ven, de hecho, pero no son conscientes de lo que aparece ahí, con lo cual no pueden representarlo. Hay datos curiosos en esto, Julia, ¿verdad? Que tengo entendido que cuando les presentas, por ejemplo, en un folio, en un papel, una serie de líneas para que las cancelen, sí. Lo curioso es que las líneas que están situadas en la parte izquierda del papel quedan sin cancelar y las otras están todas tachadas, ¿no? Bueno, incluso se han contado algunos casos de alguno que le han puesto un trozo de pastel encima del plato, sí. Se ha comido la mitad derecha y la mitad izquierda no se la ha comido porque decía que no... Sí, en tareas de la vida real, de hecho, y el hombre que va a afeitarse y se afeita la mitad de la cara, la derecha, pero la izquierda la ignora totalmente. Pero es muy curioso, porque para que veáis que el problema no es un problema perceptivo visual, si se le llama la atención, se dice, bien, fíjate bien en la parte izquierda, en el lado izquierdo, porque te has dejado en la tarea de cancelación, por ejemplo, líneas que no están tachadas, el paciente es capaz de rectificar su conducta y tachar esas líneas. El problema es un problema atencional, de conciencia. De hecho, también tiene una especie como de parálisis motora de la parte izquierda del cuerpo, no porque no puedan mover esas partes, tienen completamente preservado el sistema motor, el sistema muscular, sino porque ignoran esa parte. Es que al fin y al cabo es como que aniquilan la parte izquierda de los objetos o del mundo, incluyendo también su propio cuerpo. Entonces muchas veces te das cuenta que esas personas no mueven la mano ni el brazo izquierdo, porque lo están ignorando, ¿no? Forma parte, digamos, de un mundo que ha quedado aislado de lo que ellos pueden acceder, ¿no? Este tema de la heminegligencia a mí me recuerda un poco, me viene así a bote pronto, también el tema de las agnosias visuales, ¿no? Pacientes que tienen problemas para reconocer un objeto. Bueno, en algunos casos el reconocimiento de rostros familiares, las prosopagnosias. Sí. Entonces, personas que les presentas una foto ahí de su propio hijo y, vamos, no saben quién es, ¿no? Curiosamente, ¿no? Hasta que oyen algún detalle como la voz, el tono de voz, es decir, determinados contenidos informativos paralelos que eso les facilita el tema. Decía el tema de las agnosias visuales porque en estos casos al paciente también le presentas ahí un objeto y tienen problemas para reconocerlo, ¿no? Sin embargo, cuando les pides que lo cojan, la posición de los dedos de la mano es casi correcta, es decir, lo alcanzan sin ningún tipo de inconveniente. Todos estos fenómenos que estamos aquí viendo un poco, y me quiero trasladar un poco al ámbito de las explicaciones, ¿no? Han tenido, pues muchos modelos por detrás, muchas teorías que han tratado de dar cuenta de ellos. Generalmente, en psicología, o por lo menos una de las propuestas que están más extendidas, es todo lo que tiene que ver con el control de los procesos automáticos mediante lo que se llama en ocasiones lo que son los sistemas supervisores. Es decir, es como si en nuestro organismo tuviéramos una especie de CPU, como la tienen los ordenadores, que decide en un determinado momento qué actividad o qué conducta realizar.
Si la conducta es habitual, la estamos realizando de continuo, resulta que en principio no tenemos por qué tener mayores problemas para ejecutarla. Pero hay de ustedes, sí, esa conducta entra en conflicto con algo, es una conducta novedosa, es una conducta típica, entonces ahí pueden surgir los problemas, ¿no? Algunos modelos teóricos en psicología, el modelo del SAS, me acuerdo, del Sistema Atencional Supervisor de Norman y Salitz, tratan de explicar esto admitiendo precisamente que cuando existen este tipo de conflictos, de situaciones conflictivas, es necesario que exista en el organismo cognitivamente una especie de sistema de control, ¿no? Y ese sistema de control, por mor de información que se va recibiendo, generalmente externa o interna, en función también de la experiencia pasada, decide qué actividad o qué conducta tenemos que ejecutar. No sé cuál es vuestra opinión respecto a la presencia de un sistema de este tipo. Quiero decir, un sistema de este tipo implicaría que determinadas actuaciones o comportamientos que están funcionando en un plano inconsciente pasarían a lo que es una actividad, un plano consciente, es decir, los llevaríamos conscientemente. Pero no corremos un riesgo con el tema de entender ahí un sistema supervisor, de caer en eso que los filósofos en tiempos llamaban el homúnculo, ¿no? El problema del homúnculo, es decir, estamos explicando algo utilizando la misma explicación, es decir, acabamos con una especie de definición circular. ¿Esto por qué pasa? Pues porque pasa el otro, y el otro ¿por qué pasa? Porque pasa esto, ¿no? Sí. Entonces, no sé, si queréis dar un poco vuestra opinión en este tema. Sí, a mí hay una cosa que realmente me inquieta, ¿no? Porque es verdad que ya no utilizamos la palabra de homúnculo, pero estamos utilizando otros constructos a que sin querer le estamos atribuyendo poderes causales que al fin y al cabo no podemos explicar demasiado bien con procesos mecánicos. Y ni más ni menos que la palabra atención. Muchas veces decimos, sí, porque la atención hace esto, la atención hace lo otro, y al fin y al cabo es como retrasar la explicación, ¿no? Hay algunos psicólogos de la atención que han dicho, vamos a intentar explicar el comportamiento humano intentando no aludir a este tipo de homúnculos a veces disfrazados, ¿no? Como por ejemplo cuando decimos la red ejecutiva, ¿no? De Michael Posner, ¿no? O el control ejecutivo, pues es una forma de homúnculo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, es cierto. Yo a veces utilizo una comparación para explicar el sistema del SAS y estos dos sistemas, automático y controlado, para que se entienda un poco mejor. Y es que, bueno, y además, desgraciadamente ahora lo tenemos muy presente con este accidente de avión que ha ocurrido. Bueno, pues el piloto automático de un avión funciona muy bien siempre que sea en condiciones normales, regulares, en patrones estereotípicos de condiciones tanto atmosféricas como de condiciones del aire. ¿Cuándo no empieza a funcionar bien? Pues cuando surge un problema, cuando surge algo inesperado. Entonces, cuando más que nunca los pilotos del avión tienen que tomar los mandos. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la capacidad de poder reaccionar de manera más flexible ante una situación nueva, inesperada, que no es regular, que es más compleja de lo que el piloto automático ha sido diseñado, ¿no? Claro, el problema está en pensar ahí, ¿y cómo es ese sistema consciente y controlado? Debemos asumir que tiene que ser tan mecánico, aunque mucho más complejo probablemente, que los sistemas automáticos. Ese es el gran desafío, no solo de la psicología, sino de la ciencia en particular. ¿Cómo funciona la conciencia? ¿Cuáles son sus capacidades? Y sobre todo, que debe ser tan mecánico, por lo menos debería ser tan algorítmico como otros procesos que parecen más sencillos y que no tenemos duda en afirmar que funciona de esa manera. Sigue siendo un desafío. Yo creo que no he respondido a nada de lo que me has dicho, pero creo que hemos también inquietud, ¿no? Sí, algo de otra inquietud. Además me das pie para una cuestión hablando de esto del lamentable accidente que ha habido y de los pilotos, al que podríamos dedicar un programa. Y es, en ocasiones, trabajos que se han realizado en psicología con pilotos. Se ha estudiado mucho el comportamiento de situaciones de riesgo en cabina y con objeto de analizar, por supuesto, los mecanismos psicológicos que se ponen en marcha. Realmente, como bien dices, las situaciones de emergencia son las que requieren la máxima concentración y la máxima atención, y son realmente las que se entrenan en los simuladores, ¿no? Son las que se entrenan en los simuladores. Es curioso, esto lo digo un poco como apostilla, porque se suele decir en muchos casos que en muchas ocasiones, aunque van dos pilotos en cabina, en muchas ocasiones, y esto que ningún piloto que nos esté escuchando se lo tome mal, lógicamente, pero se dice que en muchas ocasiones fallan los sistemas de comunicación entre los pilotos. No me hablo de los sistemas técnicos, sino lo que es la comunicación verbal. Es decir, hay muchos programas de entrenamiento en este sentido, con objeto de mejorar lo que son los patrones de comunicación, teniendo en cuenta que en cabina también existe una jerarquía, ¿no?, entre lo que es el comandante del avión y el primer oficial, ¿no? Y algunos estudios han llegado a concluir incluso que determinadas situaciones
dado que a veces existe cierta especialización, entre comillas, porque tanto uno como otro vuelan el avión, dependiendo del trayecto, en algunas ocasiones, algunas dimensiones psicológicas hacen y han obligado a algunos investigadores a decir que en condiciones críticas el comandante se dedique a comandar, es decir, al control y a la supervisión de sistemas, y el que realmente realice el pilotaje del avión sea el primer oficial. ¿Por qué? Porque es la asignación inherente de tareas que tiene cada uno realmente en principio distribuidas, ¿no? Pero bueno, hacía esta postilla simplemente un poco por lo que habías comentado de la aviación y demás. Hay algunas cuestiones también que relacionadas con esto del tema del consciente y del inconsciente. Realmente la amnesia es una alteración terrible para el que la toca, padecerla, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú, Julia, que si yo le doy a una persona con problemas de memoria determinados contenidos para que los almacene, ¿tú crees que hay un problema de almacenamiento en lo que sería un plan inconsciente? Es decir, ¿quedan almacenados pero no pueden ser recuperados o realmente eso no se llega a almacenar nunca y el amnésico es incapaz de tener recuerdos? Y esto me lo llevo un poco pues, a otro fenómeno que hay, que es el del priming, ¿no? El fenómeno del priming, ¿no? Que a muchas ocasiones esto parece que las personas ven cosas pero no se acuerdan, pero sin embargo eso que han visto les está afectando en su conducta. No sé, yo te lo lanzo y te lo retomo así como... Quizás más compleja de lo que parece, tal y como me lo has formulado, pero bueno, por intentar hacer un pequeño resumen. Sí es cierto que, bueno, el campo de la conciencia e inconsciencia generalmente se ha trabajado sobre todo desde la disciplina de la atención y la percepción, y no tanto se ha abordado desde el punto de vista de la memoria. En este caso, el problema de los amnésicos es un problema de memoria, no es un problema de atención. De hecho, la atención la tienen, normalmente la suelen tener bien, aunque bueno, la amnesia es un trastorno general, pero hay muchos tipos de amnesia. Pero yéndonos a los síntomas más clásicos de la amnesia, pues estos pacientes suelen tener dificultades para recuperar información previamente almacenada, es decir, información pasada, tipo ¿qué comiste ayer? Pero también suelen tener dificultades para crear nuevos recuerdos, es decir, para asimilar información nueva y tenerla disponible. Por ejemplo, un paciente que sufre una lesión de amnesia, pues es posible que se cambie de casa, que esto le pasó a un paciente muy famoso, que se llama H&M, que después de empezar a sufrir los síntomas de amnesia por una operación que tuvo, en la que le extirparon ciertas áreas cerebrales relacionadas con el procesamiento de la memoria, pues lo cambiaron de casa, se cambió de casa y jamás llegó a aprenderse las habitaciones de su casa. Es decir, tenía que preguntar cada día dónde estaba el baño, dónde estaba su habitación para ir a dormir, etcétera. Pues el caso que es que con estos pacientes la memoria está totalmente deteriorada. La memoria que llamamos memoria consciente, de la que nos damos cuenta, de la que requiere un esfuerzo. Sin embargo, se ha visto en general que estos pacientes sí que son capaces de acceder a recuerdos sin ser conscientes del acceso a esa información. Por ejemplo, volviendo al caso de este famoso paciente, del cual tenemos mucha información porque se ha sido investigado durante más de 20 años. Ha sido yo creo que de los más famosos, ¿no? Con pues del siglo XX yo creo que sí. Del siglo XIX quizás Pedro me puede... Phineas Gage, quizás. Pues del siglo XX yo creo que quizás sea... Y el tal H.M. Henry Mouleson, ahora sí sabemos el nombre. Un trastorno provocado por una operación quirúrgica. Sí, bueno, de hecho él era epiléptico y la amnesia la desarrolló porque, bueno, lo operaron para intentar eliminarle esas crisis epilépticas y extirparon áreas pues muy importantes para la memoria. A raíz de esa operación, de esa extirpación tan importante, fue cuando se empezó a investigar, y una de las neurólogas que más ha trabajado con bueno, él ha investigado muchos neurólogos, pero una de las quizás de las más famosas, que está trabajando con él muchísimos años, ha sido la neuróloga, se me ha ido el nombre. Brenda Miner. Brenda Miner, gracias Pedro. Y bueno, hicieron muchísimos estudios con él, aparte de las conductas en la vida real, en el laboratorio, pues cuando trabajaban con tareas de memoria en las que podían presentarle estímulos de diverso tipo, por ejemplo, palabras, imágenes visuales, etcétera, pues lo que se encontraba es que cuando se le pedía que recuperara esa información de manera consciente, Henry no podía, era totalmente imposible, no se acordaba absolutamente de nada. Sin embargo, hay ciertas tareas, como por ejemplo había una tarea de tipo motor, que era el dibujo en el espejo. En esa tarea, es una tarea que es un poco compleja, porque realmente lo que tiene que hacer la persona es trazar una línea en un dibujo, pero fijándose no en el dibujo directamente, sino en el reflejo de ese dibujo en un espejo. Y realmente a nivel motor cuesta un poquito.
Entonces, este paciente iba todos los días a aprender a realizar esa tarea. De hecho, con práctica, esa tarea se mejora, se cometen menos errores, es decir, no te sales de la línea, y además tardan menos tiempo en realizar la tarea. Pues lo que se encontró fue que, aunque cada día que él iba a realizar esa tarea para aprender cómo se hacía, tenían que presentarle a la persona que iba a trabajar con él ese día, porque no se acordaba de él. Y tenían que explicarle, darle instrucciones de qué tenía que hacer en esa tarea, eso cada uno de los días. Con el tiempo se encontró que el rendimiento en la tarea pues mostraba una mejora, es decir, él había asimilado esa tarea, cómo se realizaba, esa habilidad, ese procedimiento. Es decir, que sí que era capaz de acceder a esos recuerdos, a esos procedimientos para realizar correctamente la tarea, pero conscientemente no se acordaba absolutamente de nada. Se nos va acabando el tiempo y para finalizar quiero llevar el tema pues a un campo que, por lo menos aunque sea así muy por encima, me gustaría que lo tocáramos. Y es el tema de la libertad, el inconsciente y la libertad. Es decir, si muchos procesos de los que depende nuestra conducta realmente están funcionando en un plano no consciente, ¿hasta qué punto somos libres? Aquí hay trabajos muy curiosos. Poco margen parece que queda para el libre albedrío, ¿no? Poco margen. Libre albedrío, exactamente. Hay trabajos muy curiosos. Recuerdo los de Lievet, sí. Tableros de Ouija, que supuestamente se mueven donde el espectro del espíritu cree que se mueve, pero cuando hay un experimentador por medio, eso se mueve donde decide el experimentador, aunque el sujeto se cree que se ha movido el puntero donde él creía, ¿no? No sé, ¿queréis darme un poco ya para finalizar vuestra opinión e ir terminando? Bueno, es un tema muy complejo, pero bueno, sed breves, por favor. Sí, porque... Voy a ser muy breve. Pues te cedo la palabra, Pedro. Voy a ser muy breve, porque en una cosa coincidimos todos, y es que tenemos la sensación irresistible de que tenemos libre albedrío y que tenemos capacidad de voluntariamente controlar nuestra conducta. Esa sensación es irresistible, ¿de acuerdo? Sin embargo, por más que intentamos buscar ese tipo de influencia voluntaria e intencional en experimentos, en resultados de psicología, de neurociencia, no aparece por ningún sitio. O sea que quizá la conclusión es que creemos que somos libres, pero no parece que lo seamos. Lo cual no quiere decir que no seamos personas activas, creativas, originales. Yo a veces digo, bueno, somos esclavos, pero esclavos de nuestro propio cerebro, que es como ser esclavo de ti mismo. Eso eres tú, no es otra cosa. Bueno, es lo que opino. Hay mucha discusión, incluso filosófica, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar aquí ya el programa. No me queda sino agradecer aquí a mis compañeros, a los contertulios su ¿Pero tú qué opinas, Antonio? ¿Tú crees que somos libres? Yo tengo mis dudas con esto. Yo tengo mis dudas con esto. ¿Y tú, Julia? Yo no creo que seamos libres, para nada. Yo creo que no se puede ser feliz pese a sentirse esclavo de uno mismo. Una cosa no quita la otra. Dama, caballero, me dicen que tenemos que cortar. Sí. No podemos seguir, con lo cual pues os agradezco la presencia. Gracias a ti, Antonio. Esta noche ha sido un placer estar con vosotros y volveremos hablando de cosas curiosas de psicología. Del libre albedrío y la libertad. Bueno. Y ahora ya sabremos por qué. Pero vendré porque yo quiero, ¿eh? Echamos los calcetines, no se confundan, échenlos a la lavadora y no los echen a la Eso es buena opinión, sí. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Eran Antonio Crespo, Julia Mayas y Pedro Raúl Montoro, profesores de la Facultad de Psicología de la UNED. Ellos mismos se han comprometido, quedan emplazados para que otro día nos hablen del espacio que nos queda para la libertad. Nada más, mañana vuelve la UNED a partir de las 5 en Radio 3 y cuando quieran, ya saben, nos pueden seguir en Internet.